A todas y todos, es un gusto darle la bienvenida a una nueva sesión de Caña Política, este programa en la cual conversamos asuntos políticos de nuestra región, en particular de nuestra ciudad. En las últimas semanas hemos estado desarrollando un ciclo de pandemia y ciudad. El objetivo de Caña Política en este ciclo ha sido visibilizar diversos actores que tienen mucho que decir sobre lo que es la vida del chillanejo, de la chillaneja, durante este periodo tan especial, tan demandante que es la pandemia, y todas las desventuras que hemos tenido que pasar, compartirlas, conocerlas, saber cómo nuestra ciudad, nuestra región puede abordarlas, qué podemos aprender, qué nos hizo falta, qué nos está haciendo falta y probablemente qué nos va a seguir haciendo falta, porque esto no se acaba aún. Estamos en una situación crítica, Chillán, capital regional, al borde de una tercera cuarentena, un escándalo sanitario. Han pasado muchas cosas, hay gente que tiene mucho que decir, y hay gente que le ha contado a otros lo que ha tenido que pasar y lo que ha tenido que sufrir. Estoy hoy con una gran invitada, me refiero a la abogada María Elena Gelman, presidenta regional de ANEF y una de las voceras del movimiento No Más AFP de nuestra región. María Elena es una persona que recoge y escucha la vida de muchos de los trabajadores de esta ciudad. Por lo tanto, es una vocera autoritativa de esta parte de la vida de Chillán y de Ñuble en estos días complejos. María Elena, muchas gracias por estar en Calle Política. Hola, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias a ti por la invitación a este programa. Siempre, digamos, preocupado en tu caso de poder informar y llegar a la ciudadanía por lo que tú mejor conoces, que es el tema de la salud. Así que agradecida de que tú me hayas invitado en esta oportunidad para que conversemos un rato. María Elena, en este ciclo ha habido gente que ha dicho cosas muy duras. Que mucho trabajador sufriendo. Muy distinto el año 2019 al 2020. Tú que eres una autoridad y una dirigente, ¿qué nos puede decir desde primera mano y de primera fila qué es lo que pasa con el trabajador chillanejo hoy en pandemia? Mira, yo me voy a referir, por respeto, ¿no es cierto?, a las pertinencias de los diferentes gremios y obviamente del sector privado, los sindicatos, a lo que yo he tenido que relacionarme y donde tengo directa injerencia, que es en el área del sector público, pero acotado a los servicios centralizados del Estado. Esos son los que pertenecen a la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Y voy a hacer un poco de resumen en la historia. Fundada por Clotario Blest hace ya en 1943, así que ya tenemos una cantidad importante de años de vida como ANEF. Por tanto, quisiera señalar en este caso que para el sector de los trabajadores afiliados a la Confederación hoy en día, ¿no?, de la ANEF, en una primera instancia tuvimos reticencias de la autoridad de permitir que los funcionarios y funcionarias empezaran una labor a distancia que significó lo conocido como el trabajo remoto, por otros como el teletrabajo, pero durante la primera cuarentena, fines de marzo, ¿no es cierto?, abril, principio de mayo, ya la autoridad tomó la conciencia necesaria, y me refiero con esto a nivel de la Intendencia, de ordenar a la jefatura, no él, sino que los respectivos servicios, a través de la injerencia de las respectivas asociaciones de funcionarios, de que pudiéramos los funcionarios cumplir, valga la redundancia, nuestras funciones, nuestras labores, el quehacer de cada uno, desde las casas. Esto significó esta modalidad que ya estaba vigente en el sector privado con la ley de teletrabajo, ¿no es así?, pero que no es aplicable al sector público hasta el día de hoy en términos legales. No existe una regulación de esta modalidad de trabajo para el sector público. Si bien se pretendió generar algo durante estos meses, no llegó a buen término porque nosotros como gremio dimos nuestra opinión, aunque no la pidieron, pero dimos la opinión señalando que no era apropiado en una época extraordinaria de emergencia,
están legislando en una materia muy delicada y compleja como es el trabajo a distancia. Esto se justificó únicamente por la situación que acabamos de conversar, ¿no es cierto? Las cuarentenas, la pandemia mundial, que afectó crudamente la realidad chilena. Y en ese sentido los funcionarios y funcionarias tuvimos que adaptarnos a una realidad muy diversa, en el que sobre todo las mujeres funcionarias tuvieron que estar sometidas tanto al cumplimiento de sus labores funcionarias como también a velar por el funcionamiento de sus casas y principalmente por el cuidado de sus hijos menores, los cuales, como es de todos sabido, se encontraban en las casas porque no iban a los establecimientos educacionales. Por lo tanto, es una situación completamente extraordinaria y difícil, compleja. Los funcionarios y funcionarias tuvimos que colocar de nuestros recursos, internet, la energía eléctrica y otras cuestiones específicas. Y en algunos servicios a las personas se les entregó los equipos que los pudieron llevar a sus casas, me refiero a los equipos computacionales. En otros servicios no se les permitió y tuvieron que entrar a adquirir equipos o también en algunos casos utilizar el que ya tenían de carácter particular. En muchos casos la gente utilizó su propio internet, otros tuvieron que adquirir, contratar un mejor servicio de internet, porque las plataformas que utilizamos en los servicios públicos no tienen que ver con la capacidad de un internet doméstico común. Entonces mucha gente, muchos funcionarios y funcionarias tuvieron que a su costo contratar programas. Pero como te digo, esto todo el mundo lo tomó con mucho compromiso, la gente lo tomó de muy buena manera para tratar de cumplir al 100% las metas que cada servicio tenía. Puedo decir, con conocimiento de causa, que la gran mayoría de los servicios, prácticamente todos, cumplieron esas metas. Algunas excepciones, ¿no es cierto?, que tenían que ver con metas de labores en terreno, que por razones obvias no se pudieron desarrollar, pero en su mayoría hubo un cumplimiento casi total. María Elena. Esto no ausente, perdona, de vaivenes, porque en algunos servicios hubo descriterio de parte de las autoridades locales. En otros no, al contrario, hubo una muy buena comprensión, un muy buen entendimiento entre los funcionarios y la autoridad directa acá en la zona, pero lamentablemente con algunos servicios tuvimos inconvenientes, descriterio, como lo señalé, y también en algunos casos tuvimos mala comunicación y casi ausente con el exintendente de Ñuble, Martín Arrau, en el cual, como tú bien sabes, él instauró esta mesa COVID en la que dejó afuera a los representantes de los gremios pertinentes, ¿no? Así que desde un principio criticamos aquello, pero no fuimos escuchadas, así que ahí hay un pequeño resumen que te puedo dar, pero hoy día la mayoría permanece en teletrabajo, hay un porcentaje importante con turnos, y algunos muy pocos servicios digamos, de acá, de Chillán, que están a plenitud. En realidad ninguno, están todos con sistema de turno, pero algunos con más funcionarios y funcionarias atendiendo público en forma presencial que nosotros. Hay en algunos servicios importante cantidad de gente aún en funciones de teletrabajo o trabajo remoto, como le llamamos nosotros. María Elena, ¿cómo se está enfrentando ahora el gasto que tiene que hacer el trabajador para cumplir esta función, que es una función del Estado? Porque ya lo hemos conversado en este momento, por ejemplo, con los profesores que han tenido que ellos aumentar su capacidad, como dices tú, de internet para poder tener clases, para poder recibir las tareas, pero ha sido un gasto personal. ¿Cómo se ve eso en el futuro? ¿Va a haber una ayuda? ¿Va a haber un reembolso? ¿O nuevamente nos vamos a quedar observando cómo se aplica el modelo neoliberal en Chile, en el cual el individuo tiene que asumir las tareas del Estado prácticamente? Bueno, tú lo has dicho, porque en cuanto a los costos que se nos significó a nosotros el trabajar en las casas, el costo económico, que ya lo señalé, lo cubrimos cada uno de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Para algunos es importante ese costo, porque tienen sueldos más bajos. Para tal vez el que gana más no lo resiente tanto, pero el que gana menos, por supuesto que sí, y eso no ha tenido ningún tipo de compensación. Es más, ahora nos está ocurriendo, ¿no es cierto?, que estamos todavía definiendo el reajuste del valor adquisitivo de nuestros ingresos. En estos momentos, ahora, están resolviendo en el Senado, en uno de los trámites legislativos,
para ver si tenemos o no tenemos el reajuste que el gobierno propone, que es un reajuste completamente deficitario, que apenas cubre la diferencia del IPC para los sueldos inferiores a 1,5 millones, y para aquellos superiores prácticamente no existe el reajuste, es equivalente a un 0,8. Además que todo el tema de los bonos está en entredicho, todo ese asunto, todavía yo no me atrevo a dar cifras, pero son muy bajas, y incluso se está discutiendo si existirá definitivamente tales bonos. Y por otro lado, que son derechos adquiridos en negociaciones históricas, ¿ah? De la ANEF y de los demás gremios que componen, integran la mesa del sector público, que son 16 gremios actualmente, la mayoría de ellos del área de la salud. Y respecto del área de la salud, tengo que decir una buena noticia: lograron a través de sus movilizaciones, porque así es como se logran las cosas en este país al parecer, a través de sus movilizaciones lograron que el gobierno cumpliera su palabra del bono de reconocimiento al esfuerzo, ¿no es cierto?, y a esta primera línea que constituyeron los trabajadores y trabajadoras de la salud en pandemia, que va a ser equivalente a un bono de una vez de 200.000 pesos que se le estaría pagando a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. María Una Elena, cifra que apenas cubre claro, lo que han tenido que gastar en protegerse y proteger a sus familias cada vez que han desarrollado sus labores en terreno. Y además sabemos, ¿no es cierto?, que han habido víctimas fatales del COVID en personas de trabajadores y trabajadoras de la salud, como también nosotros tuvimos a 2 personas que murieron a causa del COVID por atención de público en el IPS, en las regiones del sur del país, Coyhaique y Magallanes. Lamentablemente fallecieron, me parece que fue en octubre el fallecimiento de estos compañeros del IPS, y justamente el IPS ha sido uno de los servicios públicos cuya jefatura nacional ha tenido un descriterio al exigir tempranamente la apertura de estos locales que se han convertido en vectores de réplica, ¿no es cierto?, del coronavirus, del virus. Así que en ese sentido quiero señalar acá, ¿no es cierto?, públicamente, que ahí hemos tenido problemas con todo lo que significó para los trabajadores y trabajadoras del IPS. desde el punto de Y vista también económico, el Registro Civil y la Inspección del Trabajo, ya, que también han mantenido terreno, han mantenido atención presencial durante toda la pandemia. las Toda la personas que pandemia. están trabajando en sus casas ahora también, y tú tocaste algo que es muy importante, que es el tema de la mujer. Tú dices que el gobierno y la institucionalidad en general respondió de que no era ni aconsejable ni resultaba razonable legislar de una manera tan detallada en una situación como de excepción. Sin embargo, no es situación de excepción trabajar en la casa y tener un accidente casero. No es de excepción que una mujer tenga que estar en su casa y tener que cuidar, aparte de sus obligaciones o sus metas laborales, la salud materno-infantil. En todo este tiempo, ¿cómo ha sido esa situación? ¿Qué se propone en el futuro? ¿Una caída? ¿Qué protección tiene el trabajador ahora en su casa? Mira, ahora estamos a falta de normativa, que como te señalé desde un principio, nosotros no tenemos regulación alguna respecto del trabajo remoto, trabajo en domicilio, ¿no es cierto?, particular. Hoy día estamos sujetos a las interpretaciones que haga la Contraloría de los textos y de la naturaleza de esta excepcionalidad, porque como te digo, esto se ve como una excepcionalidad dentro de nuestra realidad laboral, porque debemos cumplir por naturaleza las funciones estas en el lugar donde está el servicio público al que pertenecemos. Y debido a esta situación extraordinaria, ¿no es cierto?, para todo el mundo, estamos en esta dinámica de teletrabajo o trabajo remoto, que muchos no están de acuerdo con que esto en definitiva se haga una realidad legislativa. Mira, yo en cierta forma creo que para ciertas personas, y siempre que sea voluntario, y siempre que estén respaldados los derechos laborales y los principios del trabajo decente, no podemos negarnos a realidades diversas que ya están en otros países, en el cual hay personas que les es fácil, por la naturaleza de sus funciones y por la situación de vida que tienen, trabajar desde sus hogares, pero no es
una regla general, en ningún caso. Siempre va a ser algo que va a depender del caso especial y que debe ser a petición del propio trabajador o trabajadora, no puede ser algo impuesto, y ese es el temor que como gremios tenemos, que al legislar sobre estas materias en estos momentos y con este gobierno, lleguemos a un proyecto que no cumpla con los parámetros del trabajo decente como lo entendemos los gremios, y sea más bien dispararnos a los pies con esto, ¿no? Y por eso es que nuestra postura fue que salgamos de esta situación excepcional de pandemia y ahí tranquilamente nos sentemos a ver las nuevas formas de modalidad alternativas de trabajo, que como te digo, tampoco somos cerrados a que no existen otras formas, pero aquellas deben siempre estar sujetas a la voluntad del trabajador y la trabajadora según su realidad de vida, porque es muy complejo aceptar que el trabajo lo lleves a la casa. Es una cuestión muy compleja que incluso los más jóvenes dicen, fantástico, para ellos es como, son la mayoría de ellos partidarios de esto, pero hay que recordar que cuando tú ya tienes una familia, es decir, ya tienes hijos, vives con más gente en ese lugar, ya no es tan fácil. Y además hay todo un tema del cumplimiento de la jornada laboral, que cumples, la cumples, cuándo, hasta cuándo, cuáles son los límites horarios, qué disponibilidad vas a tener. Una disponibilidad 24/7, eso es inaceptable. Entonces, todas esas complejidades que ya se dieron en el mundo privado, lamentablemente salió la ley así de rápido, y ya están viendo que tiene falencia. Y lo que tú dices sobre la materia de seguridad, hoy día estamos sujetos a la casuística, a lo que digan en su caso los órganos a eso voy administrativos. con la casuística, porque bueno, como médico yo puedo decir que el aumento de trastorno del sueño en teletrabajo ha sido pavoroso, y es una de las particularidades del teletrabajo, y hay otras particularidades del teletrabajo. Son los trabajadores quienes sufren esas situaciones y quienes obviamente las hacen llegar a través de su propia organización y estructura a sus dirigentes y a sus gremios, y en el caso tuyo como presidenta de la ANEF, estás consciente de eso. Tú también señalaste, y algo que comparto y que yo también critiqué en su momento, en esta región el ex intendente Arrau cerró la puerta a una gran mayoría de actores sociales al momento de crear la mesa COVID, donde no hubo participación, por ejemplo, de organizaciones sociales, de redes, de partidos políticos. Y en este momento que tenemos todas estas quejas, que tenemos ya la observación de todo lo que pasa con el teletrabajo, que no es inocuo, ¿con quién dialoga la NEF, por ejemplo? ¿Quién parte del gobierno, de la institucionalidad, recoge esta casuística que tú citas de parte de los trabajadores? Bueno, mira, te digo una cosa, Jorge, nosotros no estamos poniendo el tema. No, nosotros no queremos poner este tema para que lo legisle este gobierno. No lo queremos hacer porque no nos queremos arriesgar a que con todas las señales que ha dado un gobierno como este, para los y las trabajadoras en una crisis pandémica, en una crisis sanitaria, no nos queremos arriesgar. Nosotros estamos ya preparándonos con herramientas y con postulados para en algún momento tener que llegar a hablar de este tema. Pero por ahora, como te digo, estamos recurriendo a Contraloría, caso a caso, la interpretación de la normativa vigente, del estatuto, de las normas de seguridad en el trabajo, comités paritarios, se están elaborando también en conjunto con los jefes de servicio una serie de protocolos sanitarios que también algunos han regulado estas materias. Pero afortunadamente no hemos tenido noticias de accidentes de mayor envergadura domésticos que hayan tenido relación hasta ahora con el trabajo. Afortunadamente, por lo menos que sepamos de aquello. Y digamos, además de eso, tenemos también el conflicto mayor y que ya la Contraloría resolvió en ese punto fue el cumplimiento de la jornada laboral, que habían jefaturas que estaban obligando a la gente a, en la mañanita, es cierto, poner el dedito ahí en un aparatito que les colocaban, o escribir ahí no sé, en estas tarjetitas mecánicas, en la jornada, y la Contraloría estableció que el teletrabajo no se podía armonizar con una jornada laboral, no podía ser así, tenía que entenderse como un trabajo de cumplimiento de objetivos, de cumplimiento de metas.
no de un cumplimiento de determinadas horas. ¿Ah? Ahora, hay servicios que eso lo han acogido y otros que no, otros que lo siguen practicando como lo entienden. Entonces, también, como te digo hoy, ausencia de ley, también van a haber cantidad importante de problemas. Pero de todas maneras, estamos apostando por esperar la salida de esta situación extraordinaria para poder entrar a legislar sobre los vacíos, y sobre esto nos va a servir de experiencia para poder legislar sobre la materia del teletrabajo o trabajo remoto. Este sector del país, esta región, se ha caracterizado tristemente por ser una de las regiones que menos ejecución presupuestaria tiene o tuvo, eh, con el intendente Rau, que renunció para dedicarse a sus intereses. Eh, ¿Crees tú que pudo haberse evitado situaciones de desmedro laboral con mayor intervención presupuestaria de parte de la autoridad regional o de parte de la autoridad municipal? Yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre era posible, dentro de la dinámica presupuestaria de los servicios públicos, un manejo y una coordinación. Propiamente la Intendencia no maneja grandes presupuestos, ¿no? Eso lo sabemos como Intendencia, pero sí tiene una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de posibilidades de tener, ¿no es cierto?, proyectos y presentarlos y administrar, y tiene una cartera importante de ítems que dicen relación con lo que puede o no puede ser. Y creo que en esa materia fue completamente insuficiente la labor que realizó el exintendente junto con el equipo pertinente que en su momento tenía. Ahora, el actual intendente, bueno, tampoco he sabido yo qué medidas ha estado tomando en esta materia, ¿no? Así que creo que ha habido un déficit de atención, por decirlo de alguna manera, de estas autoridades, tanto la regional, considerando que somos una de las regiones más pobres del país, y la local, ¿no es cierto?, de la comuna de Chillán, que es la capital de la región, es donde se concentra la mayor, por lejos, la mayor cantidad de habitantes, y donde también es el principal polo de trabajo. Así que están al debe, obviamente, las autoridades de lo que ha ocurrido en nuestra zona durante la pandemia. Sin Magdalena, perjuicio de ello, hay que también tener claro que las leyes que se dictaron fueron obviamente a nivel nacional y perjudicaron a un país entero. claro. Pero a su vez, ¿no es cierto?, estos gobiernos locales tampoco supieron de alguna manera ir en salvaguarda apropiada, oportuna de la gente. Al final recurrimos a lo que ya es Vox Populi, ¿no es cierto?, estos retiros de plata de nuestros fondos previsionales para poder cubrir de alguna manera todos los déficits causados por la pérdida total o parcial del empleo. Y, y una vez más, este gobierno se caracteriza por el abandono, por no ser su prioridad el mundo de los y las trabajadoras de este país. Hubo pérdida de trabajo y también hubo desvío de uso de recursos. Naturalmente, personas que tienen un sueldo han tenido que gastar para poder cumplir con su labor profesional. Eh, Hemos visto en Caña Político anteriormente una serie de organizaciones de ollas comunes, que fue una forma de organización histórica durante la dictadura, que emergieron nuevamente ahora aquí en pandemia. ¿Qué piensas tú? El trabajador chillanejo tuvo que ir a la olla común, ha pasado hambre. ¿Cómo se le ha ayudado en ese plano o siempre quedó como a una cosa general, vamos a repartir caja, al que le llegó y tu situación personal o más individual o más específica, negóciala tú mismo? Mira, yo creo que hay que hacer un distingo de la realidad laboral. Afortunadamente, los funcionarios públicos tuvimos en esta época por lo menos la seguridad, entre comillas, de un sueldo. Durante el periodo de la pandemia, los funcionarios no vieron afectadas sus remuneraciones, estoy hablando de los contratos y plantas, porque habría sido ilegal, derechamente. Pero sí, la gente que estaba contratada a honorarios
fue abruptamente terminado sus programas y aquellos que ya habían terminado o por terminar no fueron prorrogados. Y ahí tuvimos un número importante de hombres y mujeres que perdieron su fuente laboral por trabajar para el Estado honorarios, porque hubo una restricción presupuestaria muy importante a partir de mayo, en el que se dio orden de restringir cualquier tipo de aumento de grado, contrataciones nuevas, o en este caso término de programas que tenían, ¿cierto? Como por ejemplo en el IND, ¿cierto? El Instituto Nacional de Deporte, que fundamentalmente trabaja, al igual que la JUNAED, con muchos programas, con gente que contrata honorarios específicamente para ciertas labores. Estos se cortaron de raíz sin posibilidad de alguna nueva modalidad y esa gente quedó cesante. Esa es una realidad en el sector público que la vivimos acá. Pero está la otra realidad de aquel trabajo del sector privado, tanto formal como informal. Se perdieron muchas fuentes de trabajo por la famosa ley de protección laboral, y por otro que era protección empresarial, y por otro lado, todo el tema que significó el ver la realidad del trabajo precario, el trabajo informal que existe. O sea, es la cantidad de personas que mantienen un trabajo informal y de características precarias es asombrosamente alto. Asombrosamente alto. Había un estudio de que era más o menos, se acercaba a cifras superiores, o sea, cifras, sin exagerar, que creo que había la cifra oculta de un 70% de trabajadores informales en el periodo de la pandemia. La gente sobrevivió como pudo, y en esta situación de aquellos que pertenecían al mundo del trabajo informal, como los vendedores ambulantes, aquellos, ¿no es cierto?, que eran temporeros, que hacían labores determinadas en una época del año, se vieron abruptamente sin trabajo. Y en ese caso la gente recurrió a lo que tú ya mencionas, a vecinos y vecinas organizarse para ir en ayuda de aquellos que ni siquiera podían tener para asegurar la comida diaria. Y las famosas cajas de alimentos que se repartieron sin una planificación seria y oportuna de la ayuda. Entonces, cuando llegó, ya tal vez no hacía falta, siempre puede hacer falta, pero no vino a suplir la ausencia del ingreso. Porque esas cajas, ¿cuánto duraban? Para una familia de 4 personas promedio. 4 días, 5 días. O sea, es una cuestión que, como te digo, no era una solución, no era sistemático en el tiempo y menos oportuno. Así que estas ollas comunes, que como tú bien dices, son características de el mundo popular, ¿no es cierto?, de la lucha popular de los pueblos de Chile desde tanto tiempo, tuvo que emerger nuevamente. Pero la curiosidad, ¿no es cierto?, que esta vez, una vez que emergieron, empezaron a tratar de regularlas por el tema, ¿no es cierto?, de la pandemia, pero además intervenirlas. Y eso creo yo que fue absolutamente indebido de parte de la autoridad local, por sobre todo, que finalmente terminó interviniendo estas ollas comunes, dándoles una estructura artificiosa, y en definitiva generando una dinámica de estos sí y estos no. Exacto. Hubo una Cuestión que discriminación de es olla y olla. absolutamente arbitraria y peligrosa. Tú has dicho algo que ya vamos a una cosa más general. No ha habido política pública durante la pandemia para solucionar cosas que eran propias del teletrabajo. No hay política pública seria y predeterminada para el hambre, aún sabiendo que Chile tiene compromisos internacionales con las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con la FAO, de proteger el derecho a la alimentación. Es decir, que Chile está comprometido a darle alimento a su población con o sin pandemia. Un entrevistado nuestro en sesiones anteriores dijo, esto aquí ha sido sálvese quien pueda, quedó a la buena de Dios y todo depende de la buena voluntad de quien escuche el llamado o la queja. ¿Qué opinas tú de esto para Chillán, para Chile? Bueno, mira, creo que nos hemos caracterizado por ser improvisadores, ¿no? Siempre estamos en toda materia, fuera de pandemia, igual improvisando políticas públicas.
yo llevo muchos años en la administración del Estado y siempre he abogado y echado de menos una palabrita que se llama planificación. La planificación en este país es mínima. Además, como la planificación va de la mano, indisoluble ahí de unidad de las políticas, y como también hay ausencia de políticas públicas, si tienes ausencias de políticas públicas, obviamente tienes ausencia de planificación. Y aunque pretendas hacer una planificación sin tener una política pública seria, que más o menos tenga una duración a mediano plazo a lo menos, se te vuelve una planificación absurda que en cualquier momento se rompe, en cualquier momento ya no sirve. Esa es una realidad histórica y que se agudizó al vernos sometidos a una emergencia nacional de carácter sanitario. Por lo tanto, no teníamos condiciones de respuesta, no supimos cómo organizar esto en un momento oportuno, con una respuesta rápida, como muchas veces yo escuché que tú lo habías dicho, ¿no es cierto? Siempre se tomaron las medidas importantes tardíamente, siempre fueron reacios a tomar medidas drásticas en el sentido de la protección de las personas a través de las cuarentenas totales, y definitivamente esta modalidad de las cuarentenas fue cada vez relajándose más en el tiempo. Y hoy tenemos tristemente el resultado. O sea, un aumento, ¿no es cierto?, de los casos y situaciones gravísimas ya en el tema hospitalario colapsado. Ahora, ¿qué viene ahora? Agarrarnos así, ¿no es cierto?, incondicionalmente de la vacuna y sentirnos que con eso ya estamos al otro lado. Yo creo que aquí, una vez más, como te digo, la improvisación reina a falta de lo que ya dije, políticas públicas de a lo menos mediano plazo, estoy hablando por lo menos 5 años de políticas públicas que tengan una mirada de 5, 10 años, lo menos, dependiendo la materia de que se trate. Y por otro lado, la planificación, que no basta con que sea un monito que te hacen, ¿no es cierto?, a principio de año, y vamos viendo tipo Cartagán. No, no es solo eso, es mucho más que eso. Y no lo estamos haciendo. Parte de la planificación significa también coordinarse, coordinarse, que es una obligación que tenemos legal los servicios públicos. Pregunta tú si realmente existe una eficiente coordinación de servicios. Pregúntale incluso a los del mismo ministerio. No, ni Y esto es siquiera, algo transversal e histórico, es histórico. ni siquiera Por lo existe, tanto, ni se va siquiera existe agudizando. coordinación entre elementos simples de gobernanza como la jerarquía, los mercados y los privados y las redes. Aquí se ha visto que cada uno ha podido hacer lo que ha querido por lo que ha podido. También ha habido gente que ha ayudado. Por ejemplo, en algunas ollas comunes han habido privados puntuales, pero no ha habido una respuesta colegiada. Tampoco se puede decir en tal momento se hizo tal plan, como dices tú, no hubo planificación, coordinación. Y las redes son las que han funcionado en reemplazo de quienes han tenido que hacerlo, que es básicamente el Estado. Un Estado neoliberal en el cual los individuos tienen que tomar sus responsabilidades, porque si no la vida no avanza. Cuando hablo de responsabilidades, María Elena, también pienso en cuáles son las responsabilidades de la gente que tenía que hacer cosas y las responsabilidades que se le atacan, ¿no? Perdona la palabra, o que se le adscriben a otras personas. Aquí en Chillán y en otras partes del país se les dice fundamentalmente que la pandemia se sostiene, que el descontrol de la infección es porque la ciudadanía no hace esto, porque la ciudadanía hace esto otro. Y se ha ido satanizando progresivamente el rol del ciudadano en algo que justamente el ciudadano es quien lo ha levantado. Bueno, mira, yo creo que una de las excusas fáciles que tuvieron las autoridades, me acuerdo que uno de los dichos que sacó públicamente don Martín Arrau fue eso, acá en Chillán, por lo menos en Ñuble, tal vez por el tema rural, poco se consideraban las medidas de resguardo. Mira, es lógico pensar que la gente fuera un tanto refractaria en un inicio a tomar las medidas, pero poco a poco la ciudadanía fue autoeducándose y fue entendiendo de forma mayoritaria de qué se trataba esta enfermedad. Pero eso no fue progresivamente de la mano con las medidas que debió tomar la autoridad en forma oportuna y suficiente.
Entonces, a pesar de que la mayoría de las personas tomamos las medidas, pusimos el cuidado y tratamos de autoprotegernos, al carecer, ¿no es cierto?, de los controles mínimos, suficientes y necesarios, o estos controles eran antojadizos y dispersos, bueno, los resultados fueron necesariamente lo que ha ocurrido en nuestra zona. Ahora ya tal vez no me sorprendería que fuéramos a una tercera cuarentena, eh, vista los resultados de lo que está ocurriendo hoy en las calles principales de la ciudad. Y esto uno dirá, bueno, no es que es la gente. Está todo abierto, todo el comercio abierto, todo dispuesto para que la gente satisfaga sus necesidades. Tú puedes encontrar de lógica que le digas a la gente no salga, pero sin embargo tiene todo abierto para que vaya, ¿no es cierto?, y busque y elija y le da la impresión de que está todo normal. Porque si está todo abierto, ¿qué piensa una persona naturalmente? No es muy grave la situación, no está pasando mucho porque está todo más o menos igual. ¿Ah? Y baja la guardia. ¿No? Pero si en cambio las señales externas fueran que está todo cerrado menos lo esencial, está ¿no es cierto?, el constante control de los permisos, qué sé yo, una cuestión un poquito más severa, por decirlo de alguna manera, más estricta, más rigurosa, la gente también toma esas señales como una señal de peligro y se retrae, como ocurrió en la primera cuarentena. Recuerda que la primera cuarentena fue casi, la gente prácticamente no salía. Pero luego, ¿qué fue pasando? El discurso de las autoridades, del gobierno central, fueron relajando la realidad para hacer un convencimiento multitudinario de que esto iba mejorando, iba normalizándose. Y era, como lo dijimos muchos, una falsa normalidad que se quería imponer para volver a la dinámica económica de quiénes. Esa es la pregunta. Porque esa dinámica económica fue para los grandes grupos económicos, no fue para el pequeño emprendedor, no fue para aquel que vive, ¿no es cierto?, del trabajo precario, del trabajo esporádico, que hacen una labor informal por la naturaleza del trabajo, pero que es trabajo legítimo. Y para ellos no vino la apertura. Entonces, María es Elena, curioso y da que pensar claro, esta dinámica que tienen las actuales autoridades. yo voy más allá en el sentido de pensar, y que lo hemos concluido también acá en programas anteriores, los chilenos somos relativamente iguales en todas partes. Lo que pasa es que hay algunas conductas o algunas prácticas que son más prevalentes en distintas comunidades por los contextos en los cuales están inmersos, que son más densos, que hay más trabajo, que tienen que desplazarse en Santiago, pero relativamente el chileno tiene un entendimiento común y una idiosincrasia. Yo creo que lo que cambia y que ha cambiado, por ejemplo, el resultado y el destino de comunas tan complejas como Puente Alto, que sí alcanzó a un nivel mayor que nosotros, siendo una de las complejas comunas más complejas y densas del país, y nosotros todavía no alcanzamos para la fase 3. Claramente lo que cambia entre una comuna y otra son las autoridades. Y aquí el manejo de la autoridad ha sido malo, en mi opinión y en la opinión de muchos. Sí, en la mía también ha sido insuficiente, ha sido Quiero preguntarte específicamente qué piensas del rol que ha tenido la autoridad municipal durante la pandemia. Y cuando digo autoridad municipal, voy alcalde, consejo municipal. bueno, mira, yo creo que las malas prácticas de cómo se ha venido haciendo la política en las últimas décadas en este país, lo vemos claramente reflejado en la actitud que tuvieron en época de pandemia, ¿no es cierto? Y lo voy a decir, a lo mejor va a sonar medio duro, ¿no? Pero aprovechándose de las carencias de las personas, aprovechándose, ¿no es cierto? Aparecen aquí con ayuditas acá, con ayuditas allá, que son ayuditas, ¿ah? Casi a título personal, perdiendo de foco que como autoridades locales debían haber tenido a lo menos una política de emergencia sanitaria ya establecida en los primeros meses. El primer mes tendrían que haber tenido una lógica, una planificación que tuviera que ver tanto con las medidas y concretarlas. Es decir,
la puesta en marcha de aquella planificación de emergencia, por lo tanto muy rápida. No fue así. Vimos solamente ejemplos de concejales y concejalas, de alcaldes, yendo acá, yendo allá, llevando una ayudita, llevando otra ayudita, es decir, casi como si fuera una cosita casera, ¿eh? O interviniendo donde nadie los llamó, por el caso de las ollas comunes. Y en ese sentido, más que nada sonó a figuración. ¿Ah? Acuérdate que este es un año que se viene de elecciones, por lo tanto había que figurar. ¿Ah? Y qué mejor que figurar en esta ayuda casi caritativa que mostraron estos personajes durante la pandemia, cosa que es lamentable, porque así no debe funcionar un gobierno comunal, no debe funcionar de esa manera, como si fueran como si fuera un grupito de amistades, ¿no es cierto?, que van en auxilio doméstico de X personas. Eso no puede tener esa mentalidad. Y es lo que nosotros llamamos el clientelismo con el que se ha desarrollado la labor política en las últimas décadas en este país, ya llegando a su extremo, lo que visualizamos hoy en la pandemia, a su extremo, ¿ah? Desembolsando aparentemente de su propio dinero, cuando lo hacen con fondos municipales o de otra naturaleza, y llegando con cajas, llegando con cuestiones, o sea, haciendo lo que se llamaba antiguamente el proselitismo político, que hoy se le denomina, ¿no es cierto?, el clientelismo, para atraer futuros votantes. Eso es la mala política. Eso es lo que ha desvirtuado a las personas que se dedican a lo político. Triste, pero cierto, como dice el dicho. Bueno, no creo que haya una perspectiva mejor a corto plazo, considerando que hay un alcalde que está terminando su periodo, que no va a la reelección, por lo tanto no tiene incentivos de hacer mayores cosas, salvo cumplir, como dice él, su programa. Concejales que abandonan el Consejo Municipal porque van a tomar candidaturas a justamente el seguidor en edilicio, y se ve un consejo y una municipalidad cercada por las investigaciones judiciales. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con los chilanecos desde el punto de vista de la gestión municipal en pandemia? ¿Qué sugieres tú que podemos hacer? Creo que para ellos hoy eso no es tema. Yo creo que para ellos el tema hoy día es el tema electoral. En eso están preocupadísimos de lograr acceder, ¿no es cierto?, al poder, aquellos que hoy día no lo han tenido, porque durante 12 años tuvimos un signo político en la alcaldía, que no es porque no quisiera volver a presentarse o continuar, fue porque salió una ley que ya no le permite la reelección, ¿no? Ese es el punto. En un principio él iba nuevamente a la reelección. Ahí un poco yo diría faltando la autocrítica. Y en ese sentido ahora tenemos una dispersión completa. No sabemos qué candidatos van por la derecha, todavía no hay claridad, aparentemente estaría Paola Becker, va y viene, no hay definición, al parecer no hemos visto otras declaraciones definitivas. Ahora recién supimos ya con estas primarias convencionales que el ex concejal Camilo Benavente va por la autodenominada oposición de centro izquierda, y digo autodenominada porque no son toda la oposición y menos toda la izquierda, entonces, o de izquierda. Entonces creo yo que ahí hay todo un tema, ¿no? Y por otro lado, las candidaturas alternativas como la mía, que aún sigue en pie y que pretendemos llegar hasta lo que nos dejen llegar. Es decir, vamos a hacer las reclamaciones pertinentes, pero vamos a hacer todo lo posible por estar en la papeleta de abril y brindarle a la ciudadanía que quiere realmente cambiar este modus operandi de la política actual, darle una alternativa real para ello. Ujú. María Eso no Elena, es más la pretensión que tenemos. estamos abandonados, parece. Muy abandonados por parte de la autoridad, sobre todo la autoridad comunal. Eh, Tú en tu rol de líder, de trabajadores, de candidata al sillón edilicio también, en esta situación de que esta ciudad de Chillán está en el abandono prácticamente y enfrentando todavía meses de pandemia con una suerte de vacunación incierta,
que ya da para otro tema. ¿Qué le dirías a Chillán? ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Si mientras tanto lo único que hemos hecho es tratar de seguir agrupándonos como redes informales entre civiles, distintos trabajadores, amigos, ayudar a otros, poner plata aquí y allá. Que tenemos que construir comunidad. Así como lo dice el eslogan que tenemos como de campaña, ¿no es cierto? Tenemos que construir comunidad. Independiente de quien logre llegar al poder del gobierno comunal, las bases que sin duda alguna, mayoritariamente, despertaron, ¿no es cierto? Chile despertó a partir de la revuelta de octubre del año pasado, ese sustrato que emerge de la revuelta y de la manifestación popular debe continuar fortaleciéndose, debe continuar velando observante y activamente en todo lo que ocurra a su alrededor y debe tener incidencia real en las decisiones que se tomen a futuro. Porque hoy día la participación tiene que continuar. Llegó para quedarse y para ir creciendo en poder y en fuerza. Si no se llega al sillón edilicio, si los que llegan son, ¿no es cierto?, aquellos que están acostumbrados a la vieja política, a las viejas formas y malas formas, que siempre tengan presente que el poder popular, la ciudadanía despierta, consciente, va a estar ahí, presente siempre. Eso es un poco el llamado, la invitación a construir comunidad, a que aquí cabemos, no necesito que sea una frase cliché, podemos caber todos, pero siempre no perder el norte de la equidad, la justicia social y el mejor vivir, el buen vivir para todos y todas y todos. Muy bien. María Elena, se nos pasó la caña, como dice el cierre de nuestro programa. Te agradezco enormemente, creo que no tengo que calificar lo que has dicho, básicamente se explica por sí solo, pensamiento del líder, y decirle también a la ciudad de parte mía que no nos dejemos satanizar ni que somos todos los responsables ni malos, porque al final hemos sido los ciudadanos los que hemos sido responsables de sostener el bienestar de los ciudadanos aquí en Chillán, al final de cuentas, si lo pensamos bien. Te agradezco, Marilena, que hayas estado en esta entrevista. Sé que la gente la va a escuchar con mucha atención, la va a recibir muy bien. Y como dices tú, ojalá que se suban todos al tren de la participación en todas sus formas y hagamos de esto una comunidad a la cual nos pertenezca, porque ya nos pertenece. Dense cuenta que hemos estado a la cabeza de todo y nadie le dice a los ciudadanos gracias. Yo le digo gracias a usted y gracias a Marilena. Caña Gracias. Política, nos vemos en otra sesión. Chao, chao. Chao, chao.